Perfecto. Sean bienvenidos, damas y caballeros. Vamos a reanudar la discusión del tema que habíamos iniciado la semana anterior, partiendo del hecho de que estábamos viendo uno de los temas básicos en el desarrollo de lo que es el campo del trabajo de las finanzas corporativas, en el sentido de conocer lo que era una de las herramientas de mayor uso, ¿verdad? De uso más común para efectos de la gestión financiera en la realidad. Tiene que ver con el valor, basándonos en el precepto de su noción teórica, ¿verdad? La famosa teoría del valor, y lo que nosotros en alguna medida ya hemos conocido como la herramienta del valor actual neto. En la jornada anterior estuvimos revisando un poco su base conceptual, algunos elementos, algunas valoraciones y criterios, un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo utilizarlo, y finalizábamos con esta lámina que es la que está presentándose en este momento, donde indicábamos los dos tipos de criterios bajo los cuales se podía evaluar una alternativa de inversión, o bien los flujos de efectivo de una inversión cualquiera podían evaluarse a la luz de cualquiera de estas dos alternativas. Finalizábamos con la valoración de que de las dos, una cuenta con mayor evidencia, ¿verdad? En términos de aplicabilidad y conveniencia para efectos de evitar sesgos en la toma de decisiones, aunque pues se denota que ambas son útiles, ¿verdad? Que son muy prácticas y de uso común. En ese sentido, retomamos la discusión y el objetivo de la presente jornada, damas y caballeros, es concluir el apartado del tema del valor presente basándonos en la pauta de toma de decisiones de consumo actual contra consumo futuro. Consumir ahora contra consumir el día de mañana. ¿Sí? Entonces, las pautas de consumo en base a la toma de decisiones es el elemento con el que cerramos estos temas. Recordarles de que es conveniente de que cuando se ingrese a las jornadas programadas se haga con el correo institucional para efectos de no tener inconvenientes de solicitar autorización para poder ingresar. Igual, se les invita a que en cualquier momento de la presentación, pues ustedes puedan hacer el llamado o el requerimiento en términos de necesidad de emitir un comentario, generar alguna inquietud, una pregunta o alguna valoración. Si estiman pertinente que es mejor realizar el trabajo y discusión y al final hacer el apartado de preguntas, pues también es bienvenido porque damos un espacio de preguntas y respuestas al final. Pero lo que se hace siempre, damas y caballeros, es que encarecidamente se les invita a que ustedes participen, a que les saquen el máximo provecho a estos espacios de discusión que tenemos para que así puedan aclararse las dudas que puedan surgir, ¿verdad? En la discusión. Entonces, partiendo de ahí, vamos ahora a lo que es el apartado de la definición de los criterios del valor actual neto sobre la base de la toma de decisiones. La toma de decisiones parte de la premisa de la pauta del horizonte temporal. Vamos a aprender a valorar cómo tomar decisiones para efectos de la consecuencia inmediata, el aquí y el ahora, o una consecuencia futura, el día de mañana o en periodo posterior. Poniendo eso en contexto, la figura siguiente ilustra el problema de elección entre gastar hoy y gastar en el futuro. ¿Sí? Es decir, la pauta de consumo no varía. ¿Qué es lo que varía? El horizonte de tiempo, si es actual o en el futuro. El mercado de capitales es simplemente un mercado en el que la gente intercambia dólares hoy y dólares del próximo año. Es decir, puede tener el efectivo tanto en este momento como invertirlo en algún título valor y de ese título valor el día de mañana obtener tanto el dinero invertido como un rendimiento. La idea fundamental es presentar ese esquema de decisiones en un gráfico y el gráfico presenta una línea recta, ¿verdad? Basándose en el detalle de tener una noción de un comportamiento. Y ese comportamiento es en función de la tendencia que tiene esa gráfica, que ya la vamos a ver, porque esa pauta es de que esa gráfica parte de una pendiente, ¿verdad? Donde la pendiente es 1 más R, y sobre esa base se maneja el detalle de el comportamiento de esa gráfica, considerando que R representa el tipo de interés a un año. Como hemos hablado en nociones anteriores y en base al apartado de los distintos términos que se pueden utilizar, consideramos de que la tasa de interés se verifica en el apartado de el rendimiento que se puede dejar de percibir o bien en el sentido de manejar el costo de capital que yo asumo por el hecho de que invierto hoy en algo distinto a lo que podría manejarse en base a lo que es el mercado o alguna otra alternativa de inversión. Aclarando ese detalle, se tiene el apartado
de que prestando el flujo de tesorería actual, podemos incrementar el consumo futuro en 1 más R. Es decir, no hay que perder de vista, damas y caballeros, que estamos hablando de un comportamiento en base a decisiones, pero que tiene representación gráfica, representación matemática. Es decir, aquello que allá en microeconomía veníamos a ver como pautas de consumo, ¿verdad? Comportamientos del consumidor. Ahora lo vamos a visualizar desde la perspectiva de finanzas, en términos de las decisiones o preferencias que éste tenga. Podemos mencionar que pidiendo prestado contra el flujo de tesorería futuro, se podría incrementar el consumo actual en el flujo entre 1 más R. Puede verificarse acá que 1 más R es la pendiente, donde R es el interés, ya lo habíamos mencionado. Hay dos formas de trabajar en este análisis. Uno, prestando el flujo de tesorería actual, podemos incrementar el consumo futuro en 1 más R. Es decir, recordemos que 1 más R es el factor de acumulación de interés compuesto. Es decir, aquí cargamos intereses. Aquí vamos a sumar intereses, ¿sí? Cuando hacemos esta decisión. Por otro lado, cuando en vez de consumir el valor que tenemos proyectado, lo que hacemos es pedirlo prestado, ¿verdad? Para efectos de poderlo consumir de manera posterior, lo que hacemos es actualizarlo. ¿Cómo lo actualizamos? Descontándolo. Aquí le cargamos intereses, aquí lo descontamos, ¿verdad? Que sería el flujo de tesorería entre el factor de 1 más R. En este caso, carga de intereses y aquí descuento de intereses. Y partimos de dos valores, ¿verdad? Si tenemos dinero en mano, o sea, hoy, el día de ahora, en este momento, tenemos en nuestra mano $20,000, el punto B. Y el otro escenario es que dentro de un año recibiríamos el flujo de tesorería futuro por 25,000. Es decir, hoy existen dos realidades. Una, que puedo tener dinero en este momento por este valor. Y dos, de que dentro de un año puedo recibir esta cantidad. Cuando trasladamos eso a un gráfico ya a nivel más representativo, podemos verificar lo siguiente. Primero, en el eje de las abscisas, ¿verdad? Tenemos el detalle de los dólares en el periodo cero. Es decir, estamos hablando de todo lo que es en el momento presente, en el eje de las abscisas. Ordenadas, tenemos dólares en el periodo 1. Es decir, aquí tenemos todos los efectos que tienen las decisiones de no consumir ahora el dinero, sino en un futuro, el día de mañana o posteriormente. ¿Ya? Es decir, aquí comparamos flujos presentes de tesorería contra flujos futuros de tesorería. ¿Ya? Valor presente, valor futuro. En ese sentido, nos dice la teoría, B vale 20,000, que es este valor de acá, 20,000. Y F vale 25, que es este de acá, 25. Entonces, la línea de la tasa de interés muestra los flujos de tesorería derivados del préstamo o del endeudamiento, es decir, de consumir ahora o consumir mañana. ¿Ya? Si hay alguna duda o algo, por favor me detienen porque necesito que esto quede muy claro para efectos de que tengamos noción exacta de qué representa cada punto de esta línea que está acá. Entonces, en resumen, dinero en mano actualmente $20,000, dinero dentro de un año 25,000, ¿verdad? Así partimos de este análisis. Si no deseamos consumir nada hoy, es decir, este valor no lo necesitamos, este valor de acá, podemos invertir 20,000 en el mercado de capital, digamos al 7%. Este valor del porcentaje de rendimiento ya lo da Briley en el ejemplo, ¿verdad? Entonces sale del texto que el autor ha preparado y es el texto guía que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Entonces, la tasa de intercambio entre dólares en el próximo año y dólares hoy es 1.07. Sería 1.07 entre paréntesis si lo hacemos a futuro y sería 1 sobre 1.07 si lo hacemos al día de hoy, ¿verdad? Porque el factor es el mismo, lo que cambia es cómo lo aplicamos. Si queremos cargar intereses, vamos a multiplicar. Si queremos descontar intereses, vamos a dividir. Entonces, esta es la pendiente de la línea de la figura 2.1. Es decir, esta línea tiene una pendiente de 1.07, ¿verdad? Todo este elemento que ustedes ven acá. Si invertimos 20,000 al 7%, obtendríamos 20,000 por 1.07, 21,400. Es decir, este valor de acá desaparecería porque no consumiríamos nada
sino que este dinero lo agarramos y lo invertimos en el mercado de valores. Y al hacerlo, este flujo que tenemos acá, el presente, deja de existir y lo que hace es que todo se traslada hacia futuro. Al hacerlo, tendríamos que estos 20,000 que teníamos acá se me convierten en 21,400, ¿verdad? Y además de estos 20,400, también ingresaremos los 25,000, que son estos de acá. Recordemos que el punto F son 25,000, esto de aquí. Quiere decir que 21,400 más los 25,000. Indica entonces que dentro de un año, al final, tendríamos 46,400. Este es el punto H de la figura 2.1, es decir, este. H a que es igual a la sumatoria de el valor futuro de estos 20,000 dólares que se me volvieron 21,400, esto de acá, más los 25,000 que ya tenía proyectado recibir dentro de un año. Entonces, la suma de los dos me hacen 46,400, punto H, ¿verdad? Aquí. Sigamos. ¿Qué ocurriría si deseáramos cobrar en metálico el pago futuro de 25,000 y gastar todo en una fiesta efímera? Aquí el escenario es lo opuesto. En la segunda pauta que estamos viendo, no es este valor el que se toma en cuenta, es este otro. Es decir, que yo suprimo el flujo futuro de tesorería y todo lo paso a consumo actual, es decir, consumirlo hoy, todo. ¿Me explico? Es lo opuesto a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, si eso fuera así, podríamos hacerlo pidiendo dinero prestado en el mercado de capitales. La fórmula del valor actual nos dice cuánto nos darían hoy los inversores a cambio de la promesa de devolver 25,000 el próximo año. Es decir, recordar, damas y caballeros, este valor F son 25,000 y es lo que yo espero recibir dentro de un año. Pero yo tengo que saber hoy cuánto vale ese dinero. Entonces lo que hago es que este valor lo traigo al día de ahora o a mi pauta de consumo presente, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hay que hacer es descontar el flujo de tesorería 25,000 entre 1,07. Esto es opuesto al anterior porque aquí multiplicábamos, ¿verdad? Para cargarle el interés. En este caso no, estamos descontando. Al hacer el descuento, obtenemos el valor de 23,364. Estos 23,000 son la distancia entre el punto B y el punto D. Es decir, este punto desde acá y este punto acá, la distancia junta hace este valor, 23,364. Ahora bien, partiendo de ahí, tenemos ahora el valor actual total de los flujos de tesorería presentes y futuros, o el punto D, se obtiene añadiendo esta cantidad a esa cantidad del flujo de este año. Es decir, así como acá sumábamos 25 más los 21,400 para obtener este valor, aquí lo hacemos ahora. Tenemos los 20,000 del flujo presente más los 23,364, que es este pedacito que hay entre el punto B y el punto D. Haciendo la suma de todo, obtendríamos 43,364, que en este caso sería el punto D, ¿verdad? Que es la suma de todo el consumo presente que yo tendría, suprimiendo todo lo que recibiría a futuro, trasladándolo al día de hoy, obtendríamos el punto D. En este caso, 43,364. Ahora, ¿qué ocurre si después de tener esta suma en metálico, cambiamos de opinión y deseamos consumirlo todo el próximo año? Es decir, lo invertimos hoy al 7% y dentro de un año recibiríamos el beneficio. ¿Podríamos volver al punto H? Claro que sí. Invirtiendo el valor actual neto, tenemos valor futuro, sería el punto D, que son los 43,364, multiplicado por el factor de crecimiento, que es la pendiente, ¿verdad? De la línea que tenemos acá. Al hacerlo, obtendríamos 46,400, que si recuerdan, es exactamente el mismo valor que tendríamos acá, 46,400 en el punto H, es decir, este. ¿Qué significa? Independientemente yo decida consumir todo a futuro o decida consumir todo en el presente, no puede haber un centavo más del punto H ni del punto D. ¿Me explico? Ese es como el marco de referencia que tenemos que tomar en cuenta porque
indistintamente la decisión que usted tome, no va a poder consumir mañana más de 46.400, que es este punto, ¿verdad? No va a poder consumir más de eso el día de mañana. Y el día de hoy no va a poder consumir más de 43.364, que sería el punto D. ¿Me explico? Entonces, partiendo de eso, ustedes ya tienen el panorama, el escenario de que cualquier decisión que se tome va a estar dentro de este tramo de la gráfica. Va a estar dentro y por debajo de esto. Entonces, teniendo ya ese escenario montado, vamos ahora. ¿Cómo ayuda el mercado de capitales, verdad, de los activos financieros a ajustar las pautas de consumo? Es decir, ¿cómo me apoyo en el mercado financiero para definir si me es conveniente consumir más hoy o consumir más mañana? ¿Verdad? Iniciamos entonces. La teoría indica que pocas personas ahorran todos sus ingresos actuales, o lo contrario, pocas personas piden prestado contra todos sus ingresos futuros. Es decir, la evidencia muestra de que existe cierto equilibrio, ¿verdad?, entre necesidad de consumo actual y necesidad de consumo futura, partiendo obviamente de un consumidor racional, o sea, de un inversionista que tiene noción del horizonte del largo plazo. Si hablamos de un consumidor tradicional, un consumidor típico, generalmente, la pauta que predomina es la de consumo actual. Es muy raro, es muy escaso encontrar un ciudadano promedio que piense en su futuro mediante el ahorro. Generalmente todo se va en la pauta de consumo actual. Pero, como les menciono, partiendo de la premisa de ser un inversionista, ¿verdad? Alguien con racionalidad económica, hay cierto equilibrio, ¿verdad? Entre consumo actual y futuro. Y eso es por el hecho de que ese equilibrio es clave para tratar de encontrar ese escenario idóneo donde los requerimientos actuales pueden ser cubiertos sin comprometer las necesidades del futuro. Y segundo, donde yo puedo tener certeza de poder cubrir necesidades en el futuro sin sacrificar necesidades presentes. Entonces, veamos cómo opera esto. Supongamos, por ejemplo, que se tiene una actitud pródiga y que favorece el consumo actual sobre el futuro. En español, se es más consumista que previsor. La pauta preferida puede venir indicada por la figura 2.2. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de cómo se modifica la pauta de consumo partiendo de la figura original, pero agregamos un escenario. ¿Cuál es este escenario? Teníamos acá los 20.000 originales, 25.000 dentro de un año, pero ahora tenemos dos elementos más, dos puntos más. Tenemos el punto C y tenemos el punto E. ¿Qué característica tiene? Que el punto C parte de la premisa que desde el momento en el que tenemos este valor, al hacerlo hacia la derecha implica que está creciendo el valor. Quiere decir que el punto C es mayor de 20.000, que es lo que teníamos acá, ¿verdad? Porque preferimos consumir más hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Comprometemos parte del flujo dentro de un año, ¿verdad? Del flujo de tesorería de 25.000 y lo reducimos, ¿verdad? Para efectos de que esta disminución me permita consumir más el día de hoy. Si comparan la figura original, ¿verdad?, donde las pautas de consumo futuro y presente son prácticamente iguales, hoy las pautas de consumo cambian. Hoy contamos con más consumo actual y menos consumo futuro. Y eso se explica de esta manera. Se elige en este caso pedir prestado BC, ¿verdad? O sea, este dinero, ¿de dónde sale? De títulos, valores que yo tengo y los convierto a dinero. ¿Cómo los convierto a dinero? Puedo venderlos, puedo ignorarlos o de distintas formas, ¿verdad? Devolverlos dinero para que hoy yo pueda tener esa liquidez y eso me reduce el valor que voy a poder disfrutar dentro de un año. Al hacer esa reducción, la pauta de consumo actual me crece en esta proporción, en B a C. ¿Aquí? Y ahora se podría consumir C, es decir, más que B. Significa que C es mayor que 20.000, ¿verdad? Porque está más lejos del origen. El próximo año entonces estaría obligado a devolver EF, que sería este tramo de aquí. Estaría obligado a devolverlo, porque lo pedí prestado ahora, ¿verdad? Y yo tengo que devolverlo el día de mañana. Al hacerlo, únicamente podría consumir E, significa este tramo de aquí. ¿Me explico? De todo este tramo que eran los 25.000 originales, se me reduce prácticamente a la mitad. Y solo puedo hacer esto. En el futuro, ¿verdad? En un año.
mientras que el consumo actual se dispara. De 20 sube más. ¿Cuánto? Pues no sabemos exactamente, pero sabemos que es más de 20,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente con una forma o con una pauta de consumo más orientada al presente, ¿verdad? Predomina el consumo actual que el futuro, ¿verdad? Aquí el código prefiere consumir más en el periodo cero, perdón, periodo 1, es decir, durante el año en el que estamos ahorita haciendo el análisis. De hecho, es pauta necesaria tomar en cuenta esto, ¿verdad? Porque hoy por hoy, si ustedes son curiosos y han seguido un poco las noticias, muchos inversionistas, muchas personas que viven del ámbito de la finanza, hicieron ver a principios del año 2021, mediados de ese año, cuando veníamos saliendo de lo más severo de la pandemia, que era muy probable que para el 2022 o el 23 las pautas de necesidad de endeudamiento de la gente fueran a crecer. ¿Por qué? Por todas las secuelas que el ámbito de la pandemia ha generado. Ojo, que estamos hablando de un escenario estrictamente basado en pandemia. A eso sumémosle que desde el año pasado tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, que es otra variable también que ha venido a encarecer todo. Entonces, aquellas personas que tienen la pauta de ser muy pródigas al consumo actual y no valoran mucho la proyección a futuro, se han visto en la necesidad de tener que recurrir a endeudamiento. Y una pauta que todo inversionista que usted platique en estos tiempos le indique es de que hoy, en estos momentos, no es un buen tiempo para endeudarse. El dinero está más caro, las condiciones son más severas, hay más endurecimiento de los requisitos que se solicitan, etcétera, ¿verdad? Entonces, es complicado. Si bien es cierto, pues si no hay otra opción, pues ni modo, ¿verdad? Hay que recurrir a ella, pero hay que tomar en cuenta que hay personas, así como inversionistas, que al ser previsores tuvieron sus reservas por ahí, ¿verdad? Sus fondos de precaución y pues han venido paliando poco a poco, ¿verdad? Esas consecuencias tanto del ámbito de la salud mundial como de la cuestión del conflicto armado. Entonces, es importante tener en cuenta eso porque nosotros en el campo de acción que estamos tenemos la obligación de dominar esos elementos del entorno, conocerlos a profundidad para saber dar verdaderas orientaciones o, en nuestro caso, tomar decisiones en nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, es importante porque incluso la evidencia lo demuestra. Un estudio de la Superintendencia del Sistema Financiero fechado a noviembre del año 2022 indicaba de que 7 de cada 10 salvadoreños no podían afrontar una emergencia sin ir endeudándose. Y quiere decir que de cada 10 personas, solo 3 salvadoreños tenían alguna medida, fondos de cobertura mediante ahorros, reservas, cuentas, etcétera, para afrontar una eventualidad. Significa que el grueso de población, ¿verdad? Prácticamente vive de la deuda, se apoya en la deuda. Entonces, es importante tener eso porque son datos propios, ¿verdad? De nuestro entorno, de nuestra realidad. Okay. Eso en el caso de los que prefieren consumir más ahora. Por otro lado, menciona Briley, si usted tuviera una vena más tacaña, fuera más dado a pensar en el futuro que en consumir ahora, podría preferir la política mostrada en la siguiente figura. Y en la siguiente figura ocurre lo contrario. Tenemos en este caso que el punto B al punto F, que son los originales, hay un cambio en cuanto a las pautas de consumo en sentido inverso. Es decir, aquí teníamos que de B aumentábamos a C y sacrificábamos el flujo futuro. En este caso es lo opuesto. Aquí tenemos B y sacrificamos esta distancia A a B de consumo actual bajo el entendido de que el día de mañana vamos a obtener más recursos para consumir en el futuro, generando el sentido de que F a G es el crecimiento que yo obtengo de haber sacrificado a B, ¿verdad? Entonces, si usted consume hoy A y presta a B, que sería esto de aquí, ¿verdad? Consume A y presta a B, significa que dentro de un año le van a devolver FG y por lo tanto se puede permitir el lujo de consumir G, que sería este punto de acá. ¿Esto cuando opera? Cuando estamos hablando de inversionistas, como en el caso, por ejemplo, de Warren Buffett, que él en las entrevistas que han tenido oportunidad de hacerle, él mencionaba, yo antes me procuraba
leer todo libro que pudiera caer en mis manos sobre finanzas. Aprendí sobre modelos matemáticos, aprendí sobre modelos predictorios, comportamiento de mercados, etcétera, y yo compraba acciones y trataba de pegarle a los pronósticos. Y dijo él después, pero después me di cuenta que eso era imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago hoy? Dice él, hoy compro empresas. No compro las acciones, compro las empresas que emiten las acciones. Y él mismo dice, no me importa el rendimiento que la acción tenga. Siempre y cuando la empresa presente un flujo de efectivo positivo, yo estoy tranquilo. ¿Me doy a entender? Entonces estamos hablando de una persona que se caracteriza porque es previsora en el ámbito de que los rendimientos que busca generar sean seguros. ¿Sí? En otra oportunidad, en una entrevista, a él le dijeron, ¿qué pauta tienes tú sobre los activos financieros? Él dijo, bueno, si alguien me dijera, te ofrezco en $1 billón el 10% de los ingresos que generan las cosechas de todo Estados Unidos. Bueno, es más, no te la doy en 1 billón, te la doy en $20 millones por el 1%. Dice él que sin pensarlo las compra. El 1% de ingresos que generan todas las cosechas de Estados Unidos. Si me dices, te doy el 1% de todos los arrendamientos de locales comerciales y viviendas de Estados Unidos por $20 millones, te los compro. Y dice que también, si le dijeran, te vendo en $20 todos los bitcoins del mundo, dice él que no los compra. Y todo el mundo, impresionado. ¿Qué pasó? Dice. Simple, dice, yo baso el crecimiento de mis rendimientos en la riqueza. Porque si se percatan, el ámbito de los cultivos, el ámbito de la infraestructura, el ámbito de locales comerciales, son bienes productivos, es decir, son cosas que generan riqueza, que son parte de la economía real de un país. Mientras que el Bitcoin, por su naturaleza, es un activo financiero basado en especulación. En términos de que mientras más rápido cambie de manos, a medida va pasando el tiempo, su precio tiende a cambiar. ¿Cuándo genera beneficio? Cuando lo vendo más caro que como lo compré. Punto. Pero no hay ningún tipo de respaldo real, o sea, no hay ningún tipo de riqueza real detrás de ese activo. Entonces, eso es como, para que se hagan una idea de cómo es la pauta de inversionistas como Warren Buffett, que es muy austero en su forma de actuar actual, en su forma de consumir actual, pero porque predomina, ¿verdad? La preferencia de estar proyectando ingresos o altos rendimientos al futuro. Los mercados de capitales, no obstante las diferencias de impuestos, costos de transacción y otras imperfecciones en general, los mercados de capitales funcionan bastante bien. En español, lo que hablábamos en la primera clase en la semana 1, cuando hablábamos de los distintos tipos de mercados financieros. Recordando un poco la pauta del hecho de la desregularización, que es como la supresión, ¿verdad?, de los marcos legales que vuelven burocrático un mercado financiero. No hay que dejar de lado de que indistintamente, ¿verdad?, sean mercados internacionales, hay cierto nivel de regionalidad, ¿verdad? O sea, no es lo mismo la carga tributaria, por ejemplo, de las empresas de Costa Rica y Panamá que las que tenemos nosotros o Guatemala, ¿verdad? No es lo mismo la carga tributaria de España que la de Belice, por ejemplo. Entonces, ahí hay empresas que operan en la bolsa y que cotizan en los mercados financieros, pero tienen ciertos elementos de regionalidad que se les afecta. Entonces, pese a esa y algunos otros elementos propios de las zonas donde se trabaja, los mercados financieros tienden a trabajar relativamente bien, ¿verdad? Por consiguiente, esta es una buena razón para confiar en el valor actual neto como objetivo empresarial. Lo que les decía, la premisa básica de Warren Buffett, que las empresas que él tenga generen flujos de efectivo positivo. Punto. Ese es su máximo, ¿verdad? El santo grial de las decisiones que él promueve. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el valor presente neto predomina, ¿verdad? Como herramienta de análisis en cuanto al ámbito financiero. Otra razón también es que el valor actual neto tiene sentido común, por lo que explicábamos, ¿verdad? Que el valor actual neto parte de la premisa de usar un rendimiento que es real, o sea, un rendimiento que es el del mercado o del sector en el que estoy trabajando. Y sobre esa base, pues, que es la evidencia la que me lo demuestra, puedo tener certeza de que los valores encontrados se ajustan a esa realidad, ¿verdad? Entonces, se maneja que el detalle de los objetivos empresariales, ¿verdad? En términos de lo que son las pautas,
Generalmente el objetivo empresarial, ¿cuál se puede considerar como máxima, verdad? Bueno, ¿para qué invierte un empresario? Para ganar, punto. Así de simple. Entonces, la pregunta es, ¿existe otro tipo de objetivos empresariales? ¿Solamente ganar la máxima en este caso? Bueno, veamos la discusión. La maximización del beneficio no tiene sentido como objetivo empresarial y eso es por tres razones. Durante todo nuestro esquema de formación se nos ha dicho, usted debe predominar como máxima de decisión, como prioridad, que se aumente el valor de las acciones de la empresa, que usted genere máxima riqueza para los dueños. Está bien, esa es una premisa muy lógica, con un alto sentido de realidad, pero más allá del hecho de generar ganancias, la realidad ha demostrado de que no tienen sentido solo generar ganancias si descuidamos otros aspectos. Por ejemplo, maximizar los beneficios. Deja abierta la cuestión. ¿Los beneficios de qué año? ¿Verdad? Los accionistas puede que no quieran que el directivo aumente los beneficios del próximo año a expensas de años posteriores. Es decir, yo podría decirle a una persona encargada de gestionar finanzas, necesito que la empresa en este tiempo de crisis no me crezca, necesito que esta empresa se mantenga estable, que se mantenga suficientemente fuerte como para cubrir sus obligaciones y generar rendimientos moderados. Pero resulta que el mercado permite lograr más que eso. Pero si recibe la orden de que no, usted la debe cumplir como gestor de finanzas. ¿Me explico? Entonces, resulta irónico que a veces son los mismos accionistas los que le dicen a usted como gestor, mire que la empresa se mantenga estable. Ahorita no nos preocupemos por crecer, mantengámonos estable, ¿verdad? Además, hay que tomar en cuenta también algo. Los beneficios de qué año. Hay empresas que lo que hacen es que parten de la realidad de un entorno coyuntural que les permite generar inmensos flujos de efectivo que vienen a paliar posibles situaciones de decaimiento después. Ejemplo, las compañías farmacéuticas. La última vez que se había hablado de que una compañía farmacéutica se había, como dicen en términos norteamericanos, ¿verdad? Se voló la barda, ¿verdad? Había hecho un jonrón con un descubrimiento médico, fue la Pfizer, entre el año 99 y 2000, cuando descubrió el Viagra, que es el medicamento que se ha vuelto muy famoso al punto de que todos le conocen como la famosa píldora azul, ¿verdad? Porque antes de que ese medicamento existiera, no había ningún medicamento fiable y evidentemente seguro que combatiera el problema que ese medicamento trata. Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces esa empresa se volvió, pero multimillonaria en términos de ingresos, ¿verdad? Sus acciones con un rendimiento soñado, en la participación de mercado, su valoración en términos de su capital en acciones, impresionante. Después entró en otros tiempos más moderados, así más calmados, ¿verdad? Por lo mismo. Pero ¿qué pasó ahora con las compañías farmacéuticas producto de la pandemia? Vuelve a entrar la Pfizer, está la AstraZeneca y otros laboratorios por ahí que han vuelto a despuntar, ¿verdad? A volarse la barda con la creación de las famosas vacunas contra el COVID. ¿Me explico? Entonces, esos elementos coyunturales, cualquiera puede decir, no hombre, ahorita que estamos, aprovechemos y tirémosle a matar, ¿verdad? Lo que pueda. Perfecto, está bien. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede que no estemos tan bien. Pero hay otros inversionistas que le pueden decir que no. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las discusiones que hay que tomar en cuenta. O sea, no hay que irnos a la máxima sin razonar de que siempre hay que maximizar beneficios. No siempre, ¿verdad? No siempre. Dos, una empresa puede ser capaz de incrementar futuros beneficios cortando el dividendo e invirtiendo el dinero. En español, una de las situaciones que irónicamente a nivel de teoría se ha discutido por décadas, pero lastimosamente la evidencia no da conclusiones rotundas, no da evidencia concluyente, ¿verdad? Y es que tan importante es la política de dividendos en una empresa. Tenemos dos grandes ejemplos, ¿verdad? Que eso me encanta mencionar. El hecho de que se incrementan, pretendemos incrementar beneficios futuros sacrificando, ¿verdad? El rendimiento actual. Dos empresas que son prácticamente opuestas, norteamericanas y japonesas. Las empresas japonesas parten de la regla no escrita de que cuando una empresa se forma y empieza a funcionar bajo ciertos niveles de formalidad, es una regla no escrita que durante los primeros 20 años no hay reparto de dividendos.
sea, no tiene que ni siquiera estar escrito en papel, sino que ya se sabe que durante 20 años los dueños o accionistas no van a recibir dividendos. Recibirán un beneficio, salario, ¿verdad? Porque no van a vivir de un saludo, pero no reciben dividendos como tales, ¿verdad? Porque lo que hacen es que reinvierten, y con ese capital apalancan operaciones y requieren a veces utilización de deuda o de otro tipo de financiamiento, pero es como complementario, ¿verdad? La columna vertebral de su financiamiento son las utilidades retenidas. Por otro lado, tenemos las empresas norteamericanas, como la Ford Motor Company, Apple, etcétera, ¿verdad? Empresas de ese tipo, que se caracterizan porque año con año hay que entregar dividendos sí o sí. Punto. No existe un inversionista que participe en esas empresas que no le permita a usted cerrar un año fiscal sin entregar dividendos. Eso es un tema súper sensible. Cuando usted hace una propuesta de que quiere recapitalizar los excedentes o que usted quiere reinvertirlos en el negocio, ese es un problema serio en las empresas norteamericanas. E irónicamente, tenemos dos escenarios completamente opuestos y hablamos de empresas sumamente exitosas. Por el lado de Japón, Toyota, Nissan, Sony, me explico, empresas de renombre, de calidad mundial. Y por el lado de las norteamericanas, las que les mencionaba. Y ambas son empresas exitosas. Entonces, ¿dónde está la gran esencia política de dividendo? ¿Afecta o no afecta? Bueno, la discusión sigue, ¿verdad? Entonces, la evidencia no es concluyente, si hay que entregarlo o no, pero hay pautas de éxito en ambos lados. Además, existe también el hecho de que diferentes contables pueden calcular los beneficios de diferentes formas. Esto hasta cierto punto, porque hay que recordar que ahora con las NIF, ¿verdad? La Norma Internacional de Información Financiera, que se considera el elemento técnico universal para reflejar la información financiera contable de los negocios a nivel planetario, ¿verdad? Pues es un elemento que ha venido a uniformar, ¿verdad? Las cosas. Pero, por ejemplo, tenemos el detalle de que si usted compara la NIF con la NIF para pymes, por ejemplo, hay diferencias, ¿verdad? En algunos elementos. Por la naturaleza, volumen de operaciones, características, etcétera. Si usted compara la NIF para pymes contra la NIFACES, por ejemplo, que es exclusiva para cooperativas, también va a encontrar diferencias. Entonces, la forma en la que la misma norma me dice que debo contabilizar algo puede que difiera por el tipo de empresa con la que estamos tratando. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que el aspecto contable puede generar ciertas dificultades a la hora de que se quieran homologar registros para efectos de medir beneficios en una empresa. El objetivo de la empresa de maximizar la riqueza del accionista significa decir que todo vale, es decir, sin importar qué consecuencias puedan haber de mis acciones, yo debo enfocarme siempre en el apartado de tratar de garantizar el máximo beneficio. Detengámonos un poco, ¿verdad? Primero, en parte la ley frena a los directivos a tomar decisiones descaradamente deshonestas, ¿verdad? Ejemplo, si ustedes son acuciosos en el ámbito de la gestión de finanzas internacionales, no les será extraño el nombre de Bernard Madoff, ¿verdad? O como se conocía en el ámbito de finanzas, Bernie Madoff, que fue uno de fue el que orquestó la estafa mediante el esquema piramidal más grande que se ha registrado en la historia reciente, ¿ya? 64.800 millones de dólares, él solo desbancó a bancos, sociedades, gobiernos, corporaciones, etcétera, ¿ya? Mediante un esquema de estafa piramidal conocida como estafa Ponzi. Si tienen alguna noción o alguna idea de lo que es la estafa Ponzi, pues me sabrán captar la idea. Si no, pues con gusto la ampliamos, ¿verdad? Si tienen la inquietud. La cuestión, ¿cuál es? De que el hecho de que una persona diga, no, independientemente yo debo garantizar los ingresos y beneficios más altos para mis accionistas, no quiere decir que usted va a transgredir la ley. No quiere decir que usted va a hacer todo lo que quiera y no va a tener las consecuencias. Como dicen, ¿verdad? En estos casos, el que la hace, la paga. Porque los 150 años que le dieron a Bernard Madoff en el año 2009 por la condena de los 18 delitos de los que le habían acusado, era de facto una cadena perpetua, ¿verdad? Porque el tipo pues iba a morir en cárcel. Sin embargo, pues no duró tanto, ¿verdad? Porque si ustedes más o menos tienen una idea,
El tipo pues murió de un infarto, ¿verdad? En el año 2021. Entonces, pues ahí está un ejemplo de por qué tenemos que ver el hecho de que el maximizar utilidades no significa que vamos a hacer todo aquello que sea orientado, ¿verdad? No tenemos que actuar en esa noción de maquiavelismo, ¿verdad? Que sin importar la consecuencia, vamos a hacer las cosas. No, ¿verdad? No es así. Otro, los directivos que juegan limpio, en parte, lo hacen porque saben que hacerlo así va en beneficio de todos. No es raro, por lo menos, decir que una persona que se ha generado una reputación, ¿verdad? Que tiene esa noción del elemento clave de cómo ha gestionado correctamente las finanzas de una entidad, de un gobierno, etcétera, ¿verdad? Ha permitido que esa persona sea alguien de renombre, alguien de confianza, ¿verdad? Con el que valga la pena hacer negocios. Ejemplos puntuales, que tal vez no tienen que ver con el ámbito de finanzas como tal, pero sí con el respaldo de que una reputación crea. En el caso de Rudolph Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York para el tiempo en el que se dieron los atentados de las Torres Gemelas. Ese tipo fue reconocido ese año como el hombre del año por todo el esquema de trabajo que desplegó para efectos de atender la emergencia de los atentados a las Torres Gemelas. En el año 2001, la revista Forbes nombró a Rudolph Giuliani como persona del año. ¿Ya? Entonces, producto de eso, ¿qué hizo el tipo? Bueno, empezó a generar él nociones de consultoría en el ámbito de seguridad y ahora el tipo ahora es conocido mundialmente por ser una persona que se encarga de hacer consultorías y esquemas de seguridad tanto física como cibernética para entidades y empresas, ¿sí? Entonces, cualquiera diría, no, para mí es un privilegio poder tener a este hombre para que me ayude en un esquema de seguridad para mi negocio. Claro, ¿por qué? Porque la reputación que él ha creado así lo permite, ¿sí? Otro ejemplo que tiene que ver más con el ámbito gubernamental el que fue el presidente de la Fed en tiempos de Barack Obama, Ben Bernanke. Esa persona, durante el tiempo de la crisis financiera de 2008, junto con dos personas más, hizo una investigación tan impresionante de cómo se había dado el detalle de la crisis, cómo se había gestado y sus consecuencias, que al final él fue galardonado con el premio Nobel. Ben Bernanke fue galardonado con el premio Nobel de Economía por su investigación, junto con otros dos colegas. ¿Qué quiere decir? Que el tipo sabe, me explico, que el tipo conoce del ámbito. Y producto de los resultados de esa investigación es que surgieron lo que les mencionaba en su momento en las pláticas anteriores de lo que era el tramo Basilea 3, ¿verdad? Las famosas pruebas de estrés financiero. ¿Me explico? Entonces, el crearse una reputación, de saber que se juega de manera transparente, ¿verdad? Realmente es rentable para un negocio. Muy rentable. Los buenos directivos saben que la reputación de la firma es uno de los más grandes activos y que jugar limpio y mantener la palabra son simplemente buenas prácticas de negocio. Es decir, si yo estoy seguro que lo que voy a hacer me puede traer inmensas cantidades de dinero, pero también voy a violar elementos de ética, voy a transgredir la ley, voy a afectar a terceros que no están involucrados en esta gestión, etcétera, pues habría que pensarlo, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, no, es que mi cabeza está en juego si yo no hago lo que me piden. Claro, es cierto, pero es preferible que se retire de manera honrosa y no que lo haga porque la ley lo va a retirar. ¿Explico? Entonces, mencionarles de que en el ámbito de que a veces se considera de que el jugar limpio, el tener una buena reputación, es uno de los más grandes activos que una empresa puede tener. ¿Sí? Vámonos por ejemplos prácticos acá en el país. Si ustedes les dicen, usted tiene la opción de escoger un banco para que usted trabaje en el ámbito de inversiones, finanzas, etcétera. Yo le garantizo que 8 de cada 10 van a decir el nombre del banco, que es el banco que tiene más participación aquí en el país. Te lo garantizo. Entonces, ¿qué quiere decir? A costa del tiempo, resultados y evidencia, pues se ha creado una reputación. Y la reputación realmente rinde, ¿verdad? Reditúa, ¿verdad? En términos de negocios. Y ese es un gran activo que otras empresas no tienen. Y serán muy buenas, serán muy transparentes, serán muy eficientes, pero no tienen ese nivel de reputación. ¿Me explico? Entonces, son elementos a tomar en cuenta. No solo lo que está en los balances es lo que me da pauta de una realidad empresarial, sino que también todo lo que está en su elemento de contexto, ¿verdad? Todo lo que está alrededor de, ¿verdad?
También tenemos que en muchas transacciones financieras, una parte tiene más información que la otra. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la reacción de las empresas honestas? Bueno, construir relaciones a largo plazo con los clientes y ganarse una reputación de negocio limpio e integridad financiera. Aquí me gusta mencionar algunos casos. Por ejemplo, primero que nada, cuando hablamos de que existe asimetría de información, en el sentido de que A y B son dos personas que están involucradas en una negociación, en una transacción, y resulta que de los dos, A tiene más información que B, o que A tiene información que B necesita pero no la tiene, significa entonces que en ese caso estamos hablando de un escenario donde se configura lo que se conoce como riesgo moral. El riesgo moral se refiere al hecho de que cuando una persona toma decisiones, sabe de que el tomar decisiones acarrea consecuencias. Toda persona que toma decisiones sabe que tiene consecuencias y que corre riesgos al momento de hacerlo. Entonces, ¿cómo opera y el riesgo moral? Bueno, si teníamos, retomando el ejemplo que decíamos, sujeto A y sujeto B. Si el sujeto B desconoce información que el sujeto A sí, el sujeto A va a tomar decisiones y correr muchos más riesgos que el sujeto B. ¿Por qué? Porque sabe que las consecuencias de lo que lo va a hacer, de lo que va a hacer, perdón, no las va a recibir él, las va a recibir el otro. En ese caso estamos hablando de que el riesgo moral, ¿a qué se refiere? A que una persona que tiene más información que otras toma decisiones y corre más riesgos porque tiene la seguridad que las consecuencias de sus decisiones no las va a recibir él, las va a recibir otro. Entonces, eso es algo que se da muy comúnmente en el ámbito de negocios y por eso es de que se conocen las famosas malas prácticas, ¿verdad? La que se conoce como las prácticas fraudulentas o bajo la mesa, ¿verdad? Donde se divulga información sensible que pone en ventaja a otro, ¿verdad? A una persona sobre otra, perdón, y sobre esa base pues toma decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, cualquiera podría decir, se me ocurre, se tenía el ambiente de tensión entre Rusia y Ucrania, ambiente de tensión, ¿verdad? Por la invasión de los territorios de una nación hacia otra. Había muchas personas que podían decir, en el ámbito de negocios, bueno, si yo estoy seguro de que esta cuestión está en un ambiente tenso, yo lo que hago mejor es que me retiro de acá. Cierro operaciones, vendo y me voy. Punto. Está bien, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, aquellos que se dedican a la industria armamentista, las PEM, ¿verdad? Las Private Empresas Military o empresas militares privadas, lo que aquí conocemos como agencias de seguridad, ¿verdad? Pero me refiero a aquellas que ya tienen un nivel de escala de trabajo pues muchísimo más grande, ¿verdad? Pudieron haber dicho, no, si nosotros nos damos cuenta de que Ucrania y Rusia entran en conflicto armado, nosotros como empresa privada militar podemos apoyar y sumarnos al esfuerzo. ¿Qué va a generar eso? Rendimientos para esa empresa. ¿Me explico? Pero ¿qué quiere decir? Tenían que tener alguna información sensible, alguna información de alguna fuente confiable para estar seguros de que ese escenario se iba a dar. ¿Ya? Otro, en el caso de las personas o empresas que se dedican a la perforación de pozos petroleros y extracción de petróleo en Ucrania. Si estas personas sabían, ¿verdad?, de que había bastante tensión con el país circundante, ¿verdad?, con este caso con Rusia, muchos hubieran dicho, no, mejor lo que vamos a hacer es que vamos a parar el suministro o vamos a generar reservas suficientes para que si llegaran a secuestrar la infraestructura y propiedad, planta y equipo de la empresa, pues tuviéramos cómo abastecer el mercado. Si hubieran sabido de que Rusia iba a declarar la guerra, yo le garantizo que hubieran levantado una gran cantidad de reservas de petróleo, pero no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Probablemente desconocían información clave que en el lado del Kremlin ya se estaba manejando entre pasillos, pero a nivel de lo que era Ucrania no. Entonces, pequeños ejemplos de cómo el hecho de manejar información importante en el momento adecuado puede hacer que una persona cometa ese error, ¿verdad? De asumir esos riesgos sabiendo de que el que va a pagar las consecuencias es otro, un tercero. Es el riesgo moral. Y en ese sentido es bueno mencionar, porque quieras o no, pues es importante, ¿no? Que nos basemos en hechos, ¿verdad?
Y en este aspecto de lo de la reputación de negocio limpio e integridad financiera, me parece, me parece que es pertinente que hablemos del caso Enron. No sé si ustedes recordarán lo que pasó a principios de la década de 2000 en el auge de las .com, cuando la empresa Enron se declaró en quiebra. Estamos hablando de que el jefe del equipo de contadores de Enron, el señor Jeffrey Skinley, estaba manejando el hecho de que las cifras contables estaban siendo maquilladas. ¿En qué sentido? Bueno, inversiones futuras que iban a esperarse tener rendimiento dentro de 5, 10, 15 años, las volvía a valor presente y las colocaba como que eran ingresos que estaban percibiendo. Las deudas las convertía en pasivos, pero no en pasivos que tuvieran que ser exigidos, sino en pasivos que eran históricos. Además, hizo otra maquillación de otros elementos de la contabilidad que convertían las pérdidas en ganancias. ¿Sabe qué significaba? De que la contabilidad había sido completamente maquillada. Eso lo supieron todos los miembros del equipo de contadores de Enron, así como también la firma de auditores Arthur Anderson. Los que son contadores no me dejarán mentir que en todo ámbito de formación de la contaduría pública en pregrado se conoce la historia de lo que le pasó a la Arthur Anderson cuando se hizo la quiebra de Enron. Era una de las 5 empresas de auditoría más grandes y de más alta trayectoria en Estados Unidos y fue liquidada, precisamente porque ellos dieron beneplácito para efecto de manejemos el apartado de que no se tenía, ¿verdad?, la noción de lo que se estaba trabajando, de lo que se estaba haciendo, y en función de eso, pues hubo ese inconveniente, y a la hora de que se trató de cuadrar ya la información, pues jamás, ¿verdad? Nunca. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la auditoría fue cuestionada de que por qué permitió eso, no tuvieron cómo desvanecer la observación. Por lo tanto, fueron sancionadas y liquidadas de por vida, ¿verdad? Entonces, igual, otro elemento que también da pauta de lo que son los comportamientos y reputación de negocio es que, ¿cómo es posible que el jefe de contadores de Enron, ¿verdad? El señor Skilling, de repente dijera, no, yo me retiro por motivos de salud sin ninguna causa aparente e inmediatamente vendiera 60 millones de acciones que él poseía en la empresa? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tan repentina venta de las acciones? Si estaba la empresa como que era espuma, ¿verdad? Hacia arriba. Ah, eso sentó alarmas en el mercado. Cuando empezaron a hacer las investigaciones y se descubrió todo el problema, pues ni modo, al señor Kenneth Lay, que era el fundador de Enron, pues lo acusaron de 6 tipos de delitos, ¿verdad? Entre ellos fraude y estafa, y fue retenido mientras se hacía la investigación, pero pues lastimosamente falleció de un infarto antes de ser condenado, porque que era condenado, ahí no había vuelta de hoja. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se declaró en quiebra Enron, perdieron el trabajo cerca de 20,000 empleados, ¿verdad? De esa compañía, y pues todas las consecuencias que eso generó, ¿verdad? Entonces, prácticamente estamos hablando de algo que sepultó la imagen y la credibilidad de esa empresa. Un ejemplo que es un poco más de este lado, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, tenemos más presente lo que pasó con baterías récord. Creo que ya lo he mencionado en alguna plática que hemos tenido. Cuando en baterías récord se supo de que el problema de que allá en San Luis Talpa habían contaminado los mantos acuíferos con plomo, ¿verdad? Pues lo que fue la reputación de la empresa se fue al suelo, ¿verdad? Y se empezaron a emprender acciones legales contra pues los dueños, encargados y todo, ¿verdad? Y pasó lo que les mencioné en su momento, que el propietario de distribuidora Paredes, ¿verdad? Vino y compró pues todos los activos a precio de me lo llevo, ¿verdad? Producto de una inversión, de una decisión, perdón, de inversión muy acertada. Entonces, por ahí podríamos mencionar de que son elementos, ¿verdad? Que son derivados del accionar empresarial y que pues evidentemente lo que es la imagen reputacional de un negocio limpio, transparente, fuerte, sólido, robusto, da pauta de seguridad para la gente que trabaja con ellos, ¿verdad? Da buenos rendimientos, da beneficios económicos, ¿verdad? Para todos los que participan. Los directivos básicamente están sujetos al escrutinio de especialistas. Recordemos que las empresas de esta naturaleza todas cotizan en bolsa, de alguna u otra forma. Por lo tanto, la nómina de directivos, sus teléfonos, su formación profesional, su experiencia está pública, o sea, es visible para cualquiera que quiera, ¿verdad? Si no, por ejemplo, métase usted a la página de la Bolsa de Valores, vaya al depositorio de participantes
y escoja cualquier empresa. Ahí va a encontrar lo que usted quiera. Informes financieros, notas explicativas, cartas de gerencia, nóminas del personal directivo, etcétera, lo que usted quiera. Entonces, los directivos están sujetos al escrutinio, ¿verdad? Y sus acciones son controladas por el Consejo de Administración y también por los bancos. Ejemplo claro, cuando pasó el inconveniente de Enron, en el año 2002 se promulgó la ley Sarbanes-Oxley, ¿verdad? Que es la que definía ya elementos claves de lo que hoy conocemos como el tradicional gobierno corporativo. Por ejemplo, hoy todos los directivos son responsables de los problemas generados por el accionar de la empresa. Hoy las empresas están obligadas a ser transparentes y a rindar cuentas de sus acciones cuando son empresas que están en escrutinio público o que cotizan en bolsa. Están obligadas a dar cumplimiento a la normativa financiera contable para el registro de operaciones activas y pasivas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, hay marcos legales que obligan, ¿verdad?, a que se dé eso. Lo otro, también tratan de eludir su responsabilidad normalmente y cuando eso sucede, los directivos que buscan como hacerse del ojo pacho, ¿vea? O no asumir su responsabilidad, son echados por otros directivos más genéricos. Irónicamente, cuando usted compara el accionar de un directivo recién llegado, joven, entre comillas, ¿verdad? 40, 50 años, y lo compara con el accionar de la vieja guardia de un directivo de 60, 70 años, usted va a encontrar diferencias abismales en su actuar. Los nuevos van más enfocados en asumir riesgos, van más enfocados en ver las cosas de manera distinta, ¿verdad? Como en romper paradigmas, en ser disruptivos. Mientras que directivos más antiguos son más enfocados en la disciplina, son más enfocados en lo tradicional, son más enfocados en el ámbito de la costumbre, ¿verdad? De cómo se vienen dando las cosas. Entonces, a veces esos choques de los enfoques generacionales generan grandes dificultades. Otras veces logran hacer unas sinergias que provocan resultados sorprendentes. Entonces, ese es un elemento porque los directivos generalmente, los más antiguos, suelen ser como los más estrictos, ¿verdad? Los más recios en su actuar. Y esos son los que vienen a prescindir de los servicios de otros directivos más jóvenes. También los directivos son estimulados con incentivos, como opciones de compra de acciones que se rentabilizan si los accionistas obtienen ganancias y que carecen de valor. Es decir, tenemos ejemplos típicos, como por ejemplo Mark Zuckerberg, ¿verdad? Elon Musk, por ejemplo, que ellos en su planilla generan el ingreso de $1. O sea, el salario de ellos en planilla es $1. ¿Por qué? Porque el ingreso percibido en concepto de salario paga impuestos. Mientras que los planes de beneficio, los programas que se manejan en términos de tramos de acciones, posibilidad de compra, etcétera, eso no es grabado con impuestos, a menos que usted lo venda, ¿verdad? A menos que usted lo venda. Entonces, ¿qué quiere decir? Irónicamente, usted va a ver que Mark Zuckerberg es un multimillonario, pero con un salario de $1. Lo mismo le pasa a Elon Musk. ¿Por qué? Como bien lo dijo Robert Kiyosaki, es que los ingresos generados por salarios pagan impuestos, mientras que los rendimientos generados por inversiones no. Entonces, ¿qué es lo que él hace? En este caso, Robert Kiyosaki consigue deuda y con la deuda genera activos. Y los activos pagan solitos su deuda. Punto. Entonces, es importante, ¿verdad? Ver cómo opera esa dinámica, porque tienen ustedes, por ejemplo, el caso de lo que mencionábamos en las primeras clases, ¿verdad? El director ejecutivo de Ford, Alan Mulally, que él dijo que él se comprometía en reducirse en $1.000.000 el salario mensual. ¿Cuál es el salario? El paquete de prestaciones que la empresa le daba, ¿ya? Porque la clave es que él como salario, como tal, no es que devenga, sino que tiene un paquete, ¿verdad? De participación en los rendimientos de las acciones. Por eso el tipo, en un tiempo récord, hizo que Ford generara números negros de nuevo. E inmediatamente, pues él empezó a generar ya rendimientos que le retribuyeron a él el sacrificio que hizo durante todo el tiempo que la empresa estuvo en números rojos. ¿Sí? De hecho, les mencionaba, fue nombrado gerente del año en esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo el hecho de algunas decisiones, algunas gestiones que se desarrollan oportunamente, pues tienen ese tipo de resultados. Okay. Queda abierto el espacio para preguntas, inquietudes, compañeros.